Buenos días, compañeros. Aquí les habla Luis Hugo Rojas, médico colombiano. No solamente estamos revisando cómo escoger el abogado y cuánto le tienen que cobrar. La medicina es costosa, estudiar es caro y consume demasiado tiempo. Entonces no regale su tiempo. En Colombia tenemos una tendencia a regalarnos, el gremio es desunido y fuera de 10 años no le suben los honorarios a los médicos, a las enfermeras, y se han perdido cada vez características de la dignificación del trabajo. Entonces, bueno, con respecto al abogado, lo ideal es que maneje el tema, no todos manejan el tema laboral. Si ha llegado a un proceso, tiene 3 años para realizar la demanda. Hay que contratar un abogado. La pregunta es cuánto le van a cobrar, como en los otros procesos. Entonces, uno tiene que determinar si el proceso va a terminar en una conciliación, porque a veces usted solamente necesita el abogado para que pase la demanda. Entonces, cuando pasa la demanda, ya saben que va a ir a un proceso. Entonces, ahí sí ya se ven obligados a que tienen que cancelarle. Pero en la parte jurídica en Colombia actualmente, todas estas demandas inicialmente se ingresa con una conciliación. La conciliación es un acuerdo de las partes. Por lo general, en la conciliación, pues, como le ven, pueden deber 1 año, 2 años. A veces la institución o la empresa dice que es una institución de salud, que no tiene plata, que mire las condiciones que las CPS no le han pagado hace años. Entonces, usted digamos que le debiera 40 millones de pesos, ellos le dicen, pues le pagamos 20 y listo, caso cerrado. Eso puede suceder, pasa la mayoría de las veces, y nosotros los médicos estamos por lo general aceptando estos términos. ¿Cuántos son los honorarios del abogado? Hay que tener una regla de proporcionalidad. ¿A qué se refiere esto de la proporcionalidad? Que si usted va a llegar a una conciliación, pues va a evitar todo el proceso jurídico de 3, 4, 5 años para que le paguen. Entonces, no es obligatorio pagarle el 30% al abogado. Aquí en Colombia, estamos en el 2020, la regla es que el abogado cobra el 30% del proceso. El 30% del proceso. Por lo general, se hace un contrato, tiene que quedar un contrato por escrito. Y en este contrato se establece las ganancias del abogado, por lo general el 30%, pero tienen que tener unas consideraciones y hay unas tarifas que tienen que conocer. Esto no se lo dice el abogado, nadie se lo va a decir, que son específicas. Entonces, si por ejemplo, si usted termina una conciliación, independientemente de la conciliación, los honorarios del abogado pueden ser menores. Usted dice, bueno, si llegamos a una conciliación, pues le doy tantos millones, 2, 3, 4 millones de pesos. Aquí la parte que hizo la parte del abogado, hacer la demanda. No se va a extender un proceso de 4 o 5 años, pues llega a un arreglo adecuado, pero previo, y que quede constancia en el contrato con el abogado, porque si no está en el contrato de que usted diga que si llega a una conciliación o un acuerdo específico y que se le va a pagar determinada cantidad al abogado, tiene que pagarle todo el porcentaje al abogado si no ha llegado a un previo acuerdo. Y todo está escrito, en derecho todo se hace escrito. Toca ser amigo de los abogados y ponerla en práctica. Ahora bien, bueno, usted llega a un proceso jurídico. La pregunta es, acuérdense que uno llega a una conciliación y por lo general que le debieran 40 millones. Entonces la empresa le dice, le damos 20 millones, se los damos ya y listo, caso cerrado. En derecho, las demandas estas, la parte laboral, así usted esté por una SAS, esté por una prestación de servicios, son considerados, entran en la parte del derecho laboral y no son no son negociables. O sea, usted no puede negociar lo que ganó. Si ganó 40 millones de pesos, tiene todas las garantías constitucionales para que usted le paguen lo que le den completo. Si va a hacer una conciliación, pues lo que se recomienda es que concilie los intereses del tiempo que ha transcurrido en que no le pagan. O sea, si lleva 3 o 4 años en el proceso para llegar a una demanda y no le han pagado, pues usted concilia eso sobre las tasas de interés, no sobre el sueldo, porque aquí asumen que le deben 40 y le pagan 20, pero eso no está bien. O sea, los 40 se los tienen que pagar completos. Los intereses de mora y eso, hay unas tablas, es lo que usted puede conciliar. Bueno, no me pague los intereses, pero me paga lo adeudado. Si entran a un proceso, lo más probable es que lo ganen. Puede conciliar con el abogado una cantidad menor.
a pagar el 30%, pues imagínese que perdió el 30% de la parte laboral. No se hace escrito, no es una contratación verbal. Claro que lo ideal es que conozca un abogado conocido, que conozca el tema, que haya hecho varios procesos con respecto al tema y que si va a terminar en una conciliación, pues que no le pague el 30%, puede conciliarle una menor cantidad. Ahora bien, y si el abogado pierde el proceso, muchos en la parte de salud muchos refieren, ay, pero es que el médico comete un error y siempre lo demanda, y a los abogados no. Eso tampoco es verdad. A los abogados también se les puede demandar en caso de que ellos omitan o tengan un error porque no pusieron bien la demanda, principalmente por un tema que se llama pérdida de la oportunidad, para que conozcan que eso también existe. No es muy conocido, pero se puede hacer. Cualquier recomendación, pues la estaremos revisando. Gracias. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.